Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, un espacio para conocer a las personas que están detrás de los varios temas que nutren nuestra cartelera cultural durante el año. Una conversación aquí, desde los Andes, como se llama el podcast. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, alguien que dictó el primer taller de interiorismo de extensión cultural acá en la universidad. Se llamó Taller de Interiorismo, Salud y Bienestar a través del diseño. Y ahí les voy adelantando de lo que iremos hablando en este capítulo. Y quien es también una gran difusora de una disciplina novedosa de la arquitectura, no sé qué tan novedosa, también es parte de las preguntas, llamada la neuroarquitectura. Así que voy a presentar. Nos acompaña para este capítulo Ana Antico. Ella es licenciada en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Arquitectura de Interiores por la Universidad de Chile. Además, como les contaba, ha seguido estudios de neuroarquitectura en Chile, Brasil, Italia, y bueno, tiene ahí ciertas novedades que también nos puede ir comentando. Finalmente, es fundadora y directora de Antico Estudio. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muy bien. Gracias, Raúl, por la invitación. Sí, qué bueno tenerte acá. Oye, bueno, te presenté, pero no mencioné algo muy importante para tu vida, que es la música. También soy profesora de piano, para los que no saben. Mis papás me metieron en el conservatorio a los 6 y salí cuando tenía 16. Epa, 10 años estuve metida en el conservatorio, sí. ¿y bien? ¿Te llevas bien con la música? Sí, súper bien. Tengo piano en mi casa, mis hijos también estudian piano, así que sí, me encanta la música clásica. ¿Y la música te fue llevando a otros lados también? Es que es parte del arte, siempre me gustó el arte y bueno, lo que es también no solamente la música, sino pintura, cuadros. Yo quería estudiar Bellas Artes en Mm. realidad, pero como me iba bien en matemática también, mis papás me dijeron, bueno, lo único que combina lo artístico con lo exacto es la arquitectura, así que en vez de irme al Bellas Artes o a otras cosas, terminé estudiando arquitectura. Bueno, qué bueno para nosotros. Sí. ¿Ya? Y bueno, presenté a Ana, te presenté a ti, ya contamos una parte novedosa, pero queríamos hacer la invitación a un personaje que en el taller que mencioné lo invitaste varias veces y como experiencia de haber estado de oyente en esas clases fue algo fundamental. En un momento yo me preguntaba si estaba en un taller de arquitectura o de neurociencia o algo vinculado a eso. ¿Quién es el invitado? Sabes más o menos a quién me refiero, ¿no? Sí, el invitado especial es Mr. Brain. Así es. El cerebro que es bastante importante en esto. Entonces yo creo que para unir un poquito no sé si me ayudas un poco a presentarlo y por qué es importante la arquitectura con el cerebro. Yo creo que ahí tú hiciste una síntesis muy bonita y a veces quizá la arquitectura la vemos como algo funcional, como algo de gusto, pero que tiene algo mucho más profundo que solamente aquello, ¿cierto? Sí, tal cual. Bueno, para todos los que no saben qué es la neuroarquitectura, es neurociencia aplicada a la arquitectura y cómo el espacio que habitamos influye en nuestro bienestar, influye en nuestra salud física, mental y emocional. ¿Qué tiene que ver Mr. Brain en todo esto? Tiene bastante que ver porque en nuestro cerebro hay 4 de los 5 sentidos que ustedes conocen. Entonces hay algo que se llama procesamiento sensorial y todo lo que nosotros vemos, sentimos, tocamos, olemos son estímulos y esos estímulos son procesados por nuestro sistema nervioso central y también por nuestro cerebro. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros, digamos, podemos como moldear esos estímulos de acuerdo a lo que diseñamos o controlar esos estímulos de acuerdo a cómo, digamos, conformamos la estructura o el diseño de un espacio, puede hacer que esos estímulos generen, por ejemplo, disminución del cortisol, que es la hormona del estrés, o puede ser que aumenten serotonina y endorfina, que son hormonas de la felicidad, y puede hacer que uno se sienta de una determinada manera, como por decirlo, mejor en su estado de ánimo o como por decirlo peor. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno se siente mejor, hace más cosas. Cuando uno se siente peor, hace menos cosas. Así que todo lo que es la neuroarquitectura se podría decir que moldea cómo nos sentimos y el sentimos moldea lo que hacemos. Entonces, la arquitectura moldea cómo nos sentimos y qué es lo que hacemos. Bueno, y yo estaba en lo cierto cuando dije que es algo novedoso o ya se viene estudiando de hace un buen tiempo.
Novedoso será un poco acá en Chile, porque hay Bueno, otros países como Estados Unidos donde se inició la neuroarquitectura. Si nos vamos al pasado podríamos decir que desde los años 50 ya se hablaba de este tema, cuando Jonas Salk con Louis Kahn, que es un arquitecto muy famoso, y Salk era un médico, se juntaron, médico y arquitecto, las dos disciplinas, para decir, bueno, que les parecía a ellos que había algún impacto y cómo lo podían medir y cómo lo podían comprobar, pero no fue hasta el año 2002 donde se fundó el Salk Institute en San Diego, donde está la ANFA, la Academy Neuroscience for Architecture, que se dio como por inicio a lo que es la neuroarquitectura hace más de 20 años, del 2002 al 2025 que estamos, ya más de 20 años, y de ahí es donde nace, digamos, una investigación con más sustento científico, interdisciplinaria, obviamente no solamente con arquitectos, sino con neurólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, biólogos. Y entonces entre todos empezaron a investigar cómo esto realmente tenía un impacto, como digo, en la salud. Y bueno, de ahí surgieron otras academias de neuroarquitectura, no solamente en Estados Unidos, sino que tenemos varias a lo largo del mundo. Hay como 3 en Brasil, tenemos una en España, una en México, y acá en Chile surgió la primera en el año 2019. Siempre lo nombro a quien fue mi mentor, que es Pablo Redondo, que él fundó el NAD en el 2019 acá en Chile. muy bien. ¿Tú dirías que es una necesidad el día de hoy implementar la neuroarquitectura en la sociedad o es algo, un privilegio? No, yo creo que sí es una necesidad, porque bueno, durante mucho tiempo dejamos pasar de lado necesidades básicas, como dicen, bueno, la pirámide de Maslow, que Maslow fue un psicólogo muy famoso. Lo que es básico, en la base de la pirámide está, bueno, las necesidades fisiológicas, la subsistencia, el sentido del confort y otras necesidades que también se dan mucho adentro de una casa, por ejemplo. Si nosotros en la casa no tenemos esos estímulos controlados, podemos vernos como afectados en esas necesidades básicas. Y la verdad que sí, durante muchos años se pensó solamente la forma y la función. ¿Te acuerdas de eso que se hablaba tanto? La forma y la función. Sí, claro. Con Le Corbusier y todo ese movimiento de aquellos años 50 y 60, pero después, claro, se enfocaron mucho en temas de sostenibilidad y sustentabilidad que me parecen súper buenos también, Sí. y certificación WELL y certificación LEED, pero ahora lo que se viene para mí es la neuroarquitectura, porque de verdad todo lo que sea humanocéntrico o pensar más en la persona que está habitando los espacios es el desde, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que una casa o una oficina sea súper funcional o últimas tendencias o sea sustentable, que está bien, pero que la persona que está dentro se sienta mal? Y bueno, No sirve. sí, claro. No. Sí, claro. Entonces, sabes que, bueno, yo estudié arquitectura un buen tiempo y me acabas de hacer acordar, efectivamente, creo que Le Corbusier, Walter Gropius, fueron personas que dieron respuesta a un momento de lo que se pensaba del hombre y así, bueno, se fue desarrollando el posmodernismo, después ya un poco sacando de lado. Entonces, el día de hoy, tú dirías que bueno, la neuroarquitectura es como una respuesta actual a lo que vivimos en el día a día. O sea, estoy pensando, dijiste una palabra, cortisol, los niveles de Sí. cortisol. ¿Es una respuesta así como la arquitectura moderna intentó serlo? Sí, es una respuesta a todo lo que estamos viviendo. Obviamente las tendencias sociales van cambiando a lo largo de los años y durante muchos años los arquitectos no pudimos pensar como estamos pensando ahora, porque había necesidades básicas y otras prioridades por cumplir, como cuando fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que había que hacer era solamente como desarrollar viviendas básicas para poder subsistir, y claro, no se podía pensar tan profundamente o pensar en un propósito o pensar qué le pasaba a las personas, porque bueno, había que salir del paso. ¿Y qué es lo que pasa? Ya ahora sabemos que el 75% de las consultas médicas, por ejemplo, son por estrés, y esos son datos muy elevados. Sí, claro. La Organización Mundial de la Salud también cambió su definición de salud, desde el lado de vista como salutogénico o patogénico, se podría decir, a una totalidad como más holística del humano, que no solamente es la ausencia de una patología o un dolor, a sí, que digamos, el ser humano esté bien física, mental y emocionalmente. Entonces, ya la Organización Mundial de la Salud, sabemos lo que pasa con las consultas médicas y sabemos
que es lo que pasa también en el Fórum Económico Mundial que se hizo en Suiza desde el año 2019. Se empezaron a tratar todos estos temas y hasta el año 2030 dijeron, bueno, vamos a estar hablando todo de estos temas porque es un riesgo de economía a nivel mundial. Todo lo que nos está pasando a nosotros en el tema de salud mental sobre todo, que antes no se hablaba, y bueno, porque hay tantas enfermedades nuevas que antes no había, que también se deben al cortisol. Y sí. O sea, bueno, y pensaba también en eso. O sea, yo creo que varias personas deben estar, las personas que llegan hasta este momento en el podcast deben decir, bueno, ok, estoy entendiendo, estoy tratando de analizar mi propia casa y bueno, ¿cuáles dirías tú que podrían ser los elementos que me ayudan o me desfavorecen en esto que estás comentando tú? Nosotros podemos analizarlo en los 8 pilares de la neuroarquitectura, que antes decíamos que era 7, 8. Bueno, cada vez van saliendo algunos 9 más, pero sí hay una serie de pilares, que son las formas, los colores, los materiales, los aromas, los sonidos, la biofilia, la iluminación y la personalización de los espacios. Hay 8 que para mí son los fundamentales. Entonces, para no perdernos en la nebulosa y decir, ahora no sé qué mirar, qué hacer o qué, bueno, fijémonos en estas categorías, que son estos pilares fundamentales, y vamos viendo en nuestra casa, bueno, qué pasa con los colores, qué pasa con la biofilia, qué pasa con la forma. Entonces, cada uno de ellos va a tener un impacto, que ya, bueno, no sé si vamos a desarrollar acá cada uno de esos. Y podemos hacer una pizquita de cada uno de pero ellos, ¿no? Sí. Podemos empezar a fijarnos en esos pilares y cada uno de ellos va a tener un impacto en nuestra salud. No sé, si quieres empezamos, por ejemplo, con los colores, que los colores es algo de lo que la gente bastante igual conoce. Ahí está la psicología del color también. Y bueno, es algo muy fácil de hacer en las casas porque pintar es una de las cosas más sencillas y más económicas. Así que no es como pintar por pintar y decir voy a poner el Pantone del año, porque bueno, por ahí si uno lo ve desde el punto de vista de la ciencia, ya hay investigaciones que demuestran, por ejemplo, que determinados colores nos van a dar más relajación, más calma, como los colores de la naturaleza, que son el verde, el azul, de los cielos, de los océanos, los tonos tierras también. Está demostrado que disminuyen la frecuencia cardíaca, entonces uno se siente en un estado más de relajación, más de calma. Y en cambio hay otros colores que no son tan beneficiosos, como por ejemplo los colores oscuros, muy oscuros, como estamos ahora en esta sala. Hay estudios que demuestran que cuando uno pinta de colores muy oscuros disminuyen los niveles de comunicación entre las personas. Igual nosotros estamos conversando, pero... Es un problema para la entrevista. Sí. Pero sí, hay estudios que demuestran eso. También hay otros estudios que demuestran, por ejemplo, el uso de los colores rojos, son colores más agresivos. Acá tenemos la mesa roja. Son colores que son asociados a la sangre, a la guerra, y está demostrado, por ejemplo, que te abren el apetito. Entonces la gente come más, consume más, se usan en los locales de comida rápida, una estrategia de marketing media perversa para que la gente coma más rápido y se vaya. Pero sí, obviamente los colores se han usado y se siguen usando para que la gente mude los comportamientos y cómo se siente. A ver, esta entrevista está haciendo en este momento en la sala de grabación de la Universidad de los Andes y te quiero traer a la educación. ¿Qué tanto la neuroarquitectura está ingresando, pero desde el aspecto positivo? Acabamos de decir, por ejemplo, si queremos que una persona le despierte el apetito, bueno, ponemos cosas rojas, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo sería, hablándole de un término positivo, por ejemplo, para los estudiantes? Para los estudiantes, bueno, es un mundo también porque, bueno, no todos son iguales y en realidad, claro, podríamos ver desde el punto de vista de la neurodiversidad, donde hay estudiantes que tienen cerebros neurotípicos y otros que tienen neurodivergentes. Es un gran Entonces, tema. No todo el mundo procesa los estímulos de igual manera. Pero sí sabemos, y ahora se está hablando mucho también acá en Chile, por ejemplo, de la nueva ley TEA, de cómo controlar todos los estímulos que hay en una sala de clase, porque nosotros tenemos que ser inclusivos con todos los niños, con la educación, y los que más sufren de los estímulos, más vulnerables son a los estímulos, generalmente son las personas que tienen más sensibilidad, entonces, o desafíos del procesamiento sensorial. Entonces, sí, ok. ¿Qué es lo que pasa en los colegios? Hay demasiados estímulos, demasiados. Porque hay muchas personas, a veces las aulas no son tan chicas,
A veces hay muchos alumnos en un aula y después hay muchos estímulos visuales también, porque se cuelgan muchos dibujos, Claro. muchas cosas en las paredes. Y a veces también hay mucho ruido, porque no hay manejo del sonido en los colegios. En realidad hay mucho bullicio por los niños, Sí, que claro. es normal que los niños jueguen. Pero claro, eso puede afectar el procesamiento sensorial de estos niños que son más neurodivergentes. ¿Y qué pasa cuando se afecta el procesamiento sensorial? Se anula la corteza prefrontal, donde están ciertas capacidades o habilidades muy importantes para el desarrollo del aprendizaje. Y además que el cerebro se desarrolla en un tiempo muy limitado, pero es periodo de desarrollo, donde es un músculo, donde se va creciendo y ejercitando. Entonces, si nosotros combinamos todas esas cosas, estaríamos diciendo, pucha, los niños no están sacando su máximo potencial, porque están perdiendo por ahí temas de desarrollo. Están anulando estas funciones ejecutivas, donde una de ellas, una de las más importantes, es el foco y la atención. Entonces, si el niño no se puede concentrar, no puede aprender. Después está el control de los impulsos, el control inhibitorio y muchas otras más, que no los quiero aburrir porque son muchas y bueno, nos vamos por las ramas. Pero sí, se podría haber afectado lo que es el aprendizaje. Entonces es muy importante también aplicar estos conceptos en el colegio para que los niños se sientan más relajados, para que los niños se sientan con todo su potencial ahí para absorber como esponjas todo ese conocimiento. Estoy pensando en cosas prácticas, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una persona que nuevamente está escuchando el podcast, llegó hasta acá y dice, ya, ok, estoy tomando conciencia de que ahora quiero arreglar, por ejemplo, la pieza de mi hijo, ¿ya? Y bueno, yo hasta este momento había pensado si era bonito o no era bonito, me voy a un supermercado y compro un poquito, mezclo según los estilos que a mí me vayan gustando. ¿Es posible hacer la unión entre el estilo, lo que a mí me gusta y la respuesta desde la neuroarquitectura? Te pongo un ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, no sé, le gusta más un estilo industrial, que tiene mucho de estos colores fuertes. ¿Es posible que o moderno, pongámoslo moderno, o clásico? Bueno, lo clásico está un poquito más, pero ¿es compatible la neuroarquitectura con los estilos y con lo que a mí me gusta? Sí, se puede compatibilizar, porque bueno, al final los estilos, cada uno de los estilos tiene ciertas características, cierto uso del color, de la iluminación, de las formas, pero bueno, por más que nosotros, no sé, por ejemplo en el industrial, como recién mencionabas, se usan mucho los colores más oscuros o se usa mucho el metal también, que por ahí no serían los colores o los materiales más adecuados según la neuroarquitectura, pero vamos mezclando. Podemos usar esos materiales, pero podemos contrarrestar agregando algunos materiales que sean más beneficiosos según la neuroarquitectura, como madera o como más uso de la biofilia, plantas. Entonces ahí vamos como haciendo un mix entre ese estilo propiamente tal con algunos elementos que nos van a favorecer. Te hago una pregunta ya que lo mencionaste, las plantas. Sí. ¿Ya? Ahí, no sé, las plantas no pueden estar en el interior de la casa. ¿Quién dijo eso? Y bueno, se escucha, ¿no? Se escucha, se dice porque... sí, hay muchos mitos. Y bueno, a ver, no sé si nos podía decir, ¿pueden estar o no pueden estar? Ay, no, hay gente que dice que se va a asfixiar si pone una planta en su dormitorio. Ay, Dios mío, porque no sé qué, no. Las plantas son muy beneficiosas. Bueno, la biofilia es uno de los pilares fundamentales, como les decía antes. Bio es vida y filia es amor. Entonces, es amor por todos los seres vivos. No solamente las plantas son seres vivos, sino podríamos decir que los animales, algunos materiales que cambian de forma, como el cobre que se oxida, también es algo vivo, que nos recuerda los ciclos. Nosotros somos seres cíclicos y nos movemos en ciclos, los años, los meses. Nosotros las mujeres tenemos ciclo, la luna tiene ciclo, todo tiene ciclo para nosotros. Entonces estamos muy vinculados como desde la prehistoria, todo lo que son los ciclos, y la biofilia nos ayuda mucho a eso, porque nosotros vamos viendo los cambios de estaciones, todo lo que sea así, que se va modificando y que no sea algo estático, nos favorece porque nos genera esos estados de calma, de confort y demás, procesos que funcionan en el cerebro que no los vemos. Pero bueno, las plantas, por ejemplo, que es lo que más conoce la gente, sí está demostrado que disminuyen un 37% los niveles de ansiedad, limpian el aire, no lo contaminan, limpian el aire, ayudan a la memoria, a la concentración, a la creatividad,
limpian el ozono, que es un contaminante que tienen los computadores, las impresoras y todos estos aparatos que tenemos acá. Y la verdad que tiene muchos beneficios. Entonces, las plantas yo siempre digo, mira, nosotros como arquitectos, así como especificamos una poltrona, una alfombra, una mesa, Sí. especificamos una planta. ¿Por qué no? Porque es parte de este concepto, de este interiorismo, decoración, como esta visión más holística del espacio, ¿sí? Sí. Ahora, si me quiero... ¿Qué piensas tú, Me quiero ahorrar el tiempo de cuidarla y me compro esas plantas bonitas de plástico. No. Y ¿cumple con la misma función o no? O sea, sí y no. Bueno, la recomendación sería que no, porque obviamente el plástico ya sabemos que contamina el planeta y demás, y no tiene los mismos beneficios, que limpian el aire, reducen... Mira, hay plantas que ya están certificadas por la NASA, que son purificadoras del aire, como la lengua de suegra, la sansevieria, la hiedra. Entonces, estamos hablando de evidencia científica nuevamente. Entonces, sí, la planta de plástico no va a tener esos beneficios. Ahora, ¿qué pasa en Mr. Brain? Cuando la ve, procesa como que es algo verde, podríamos decir que estamos hackeando un poco al cerebro, a nuestro software que tenemos internamente. Se podría estar activando lo que es la neurona espejo, por ejemplo, que es una neurona encargada de traer la empatía a nuestro cuerpo y de ser mejores personas y de decir, esto que le está pasando al otro a mí me está pasando, entonces yo veo eso y a lo mejor me siento como que estoy un poco más en una selva o en una jungla, aunque demostradamente no tiene los mismos beneficios. Y tú, bueno, mencioné que, bueno, eres una empresaria, una emprendedora, que bueno, el día de hoy Antico Estudio es bastante conocido, pero tú tienes, o sea, me interesa conocer el testimonio de personas que digo, bueno, y fui donde ti, bueno, implementé la neuroarquitectura Sí. y el día de hoy te puedo decir, oye, mira, esto no era un cuento, ¿me entiendes? O sea, más allá que tenga una sustentabilidad científica, te digo, mira, mis estilos de vida Sí. mejoraron. ¿Sí? ¿Tienes Sí. ese tipo de...? Sí, tenemos muchos testimonios y nosotros usamos una herramienta que se llama EAMA y EAPE, y EAPA es la que mide la percepción de las personas, y EAPA, la percepción se puede aplicar antes y después de hacer el proyecto. Entonces ahí tú mides efectivamente cómo esa percepción y esa sensación de las personas que habitan el espacio cambia después de hacer el diseño. Pero vamos más a lo concreto, es que, por ejemplo, el año pasado se hizo el primer Congreso de Hábitat y Salud acá en la Universidad de los Andes, y donde tuvimos el honor y el privilegio de presentar un caso, un abstract, de un caso de nuestros clientes, de Ariana y Alejandro, que tenía Ariana muchos problemas para dormir y tenía durante 8 años su mesita del velador llena de remedios. Y bueno, cuando le aplicamos todos estos conceptos a su dormitorio, ella dio su testimonio y dijo que ahora ya no toma más medicación para dormir y duerme súper bien. Así que sí, testimonios como esos tenemos. Que es de medición. Sí, Pero estabas y contando de también. casos reales. Y que, bueno, entonces es posible la medición de estos Sí. casos a partir de números. O sea, estoy pensando, bueno, muy bonito todo, pero bueno, ¿de qué manera me da un número concreto que efectivamente esto va a cambiar? Si quiero hacer un cambio en mi casa, en mi vida, en mi estilo de vida, ¿hay algún medidor más allá de los que tú hayas dicho? ¿Hay algo que se haya hablado últimamente dentro de la neuroarquitectura? O sea, la ciencia nos da muchas herramientas para utilizar, lo que pasa que no todos tenemos acceso a eso en nuestras casas. Claro. Digamos, lo más científicamente, correctamente hablando, sería medir con un electroencefalograma la actividad cerebral que nosotros estamos teniendo, donde se activa, por ejemplo, la amígdala, donde se activa la ansiedad o el cortisol, y después ver cómo disminuye esa actividad cerebral o esas ondas cerebrales. Pero nadie se va a poner un casco en su casa con un electroencefalograma y decir, bueno, porque bueno, no tenemos acceso a esas herramientas. Pero sí hay algunas cosas más fáciles, como unas pulseras que miden el cortisol, que eso también se puede usar como más fácil en la casa. Y bueno, también hay movimientos, lentes de movimiento ocular que miden también cómo nosotros vamos navegando, wayfinding el espacio, pero está esta herramienta que yo les comentaba, que es un poco más sencilla, que es la escala de autopercepción del ambiente, el EAPA, que trajimos de Brasil, de NeuroArc Academy de Brasil, que nos permite medir la percepción de las personas en el espacio. Y yo siempre digo, dejando de lado un poco el ego del arquitecto, porque mi percepción no es la misma que la tuya ni la del otro. Claro. Entonces, mediante la percepción real de la persona, podemos aplicarla antes y después de hacer un proyecto, y esa herramienta va pasando por los 7, 8 pilares de la neuroarquitectura y va
haciendo check, revisando cada uno de ellos. Y son preguntas muy a la vena, al grano, como por decirte, son preguntas que igual las diseñaron psicólogos, no son cualquier pregunta, y nos permite a nosotros ahondar en cómo esa percepción pudo haber mejorado si hicimos un buen proyecto, si hicimos un buen análisis y un buen diseño del espacio. Bueno, estamos aquí desde los Andes, en un lugar bastante privilegiado de nuestra ciudad, ¿no? Estamos al lado de la cordillera y tenemos un campus que es hermoso, no lo decimos quienes estamos acá, sino lo dice en general las personas que venimos, y por eso somos privilegiados. Y justamente una de las cosas que a mí particularmente me genera más felicidad es cuando, por ejemplo, tengo un momento de tiempo libre y me doy una vuelta por los jardines y disfruto bastante. Pero me pasó una cosa el otro día, que es que así como me produce calma esto de pasear por los jardines y tener una arquitectura que, bueno, es simétrica y a mí particularmente me ayuda, la vez pasada con una persona yendo por la calle había un edificio muy al estilo de Zaha Hadid, con una punta apuntándome, y la respuesta de la persona que tenía en el auto al lado mío me dice: ese edificio parece que me va a cortar en dos, parece una guillotina. Sí. Entonces, creo que las formas también son parte de lo que a uno... hay un lenguaje detrás de las formas, y dentro de los espacios debe ser algo a tomar en consideración también, ¿cierto? Sí, las formas es uno de los pilares también fundamentales, y está demostrado que las formas, por ejemplo, curvas, generan felicidad y ganas de permanecer en el espacio, porque se asocian al vientre materno y nos dan esta sensación de contención. Y qué bueno que ahora esté de moda todo lo orgánico y las formas curvas y todo eso. Pero en contraposición también tenemos estudios que demuestran que las formas puntiagudas o formas de flecha son como una amenaza inconsciente que se procesa en el cerebro de esa manera, entonces nos generan más ansiedad o cortisol y nos dan ganas de salir arrancando del espacio. Entonces hay formas que nos invitan a permanecer y hay formas que nos dan a arrancar del espacio. Y son formas que no se encuentran en la naturaleza, básicamente. Y bueno, el cerebro tiene esas cosas, Mr. Brain tiene esas cosas muy primitivas, de miles de millones de años que, bueno, nosotros como civilizaciones hemos ido evolucionando, pero nuestro organismo, por así decirlo, se ha quedado un poco también en el pasado. Sí. Ahora te meto en el mundo académico, en el mundo de la arquitectura. Alguna vez he comentado sobre la neuroarquitectura con unos arquitectos, amigos arquitectos, y no todos estaban de acuerdo. ¿Cómo se viene recibiendo este tema novedoso en el mundo académico? Te pongo, por ejemplo, el nombre que te mencioné, Zaha Hadid, que es una arquitecta mundialmente conocida, murió hace muy poco, que bueno, con sus formas amenazantes, fue una de las grandes arquitectas del siglo XX. Entonces, bueno, debe de haber, me imagino yo, resistencia también. ¿O cómo lo ves tú dentro del plano académico? ¿Está siendo más bien como una novedad que se está viendo implementada? ¿Hay gente que se resiste? ¿Es como una variante que, bueno, allá ellos con su variante? Porque lo veo que suma por todos lados. Ay, qué difícil. Sí, no quiero hablar mal de nadie, porque bueno, igual me parece muy talentosa Zaha Hadid y muy novedosa todo lo que ha hecho, sí, claro. Pero claro, hablemos de gente que por ahí no tenía tanto conocimiento y que es algo nuevo que está saliendo, entonces que cada vez tenemos que informarnos mejor para tomar mejores decisiones de diseño. Y no solamente que sea algo como estético o como muy artístico, que puede ser muy monumental, visto del lado de la cáscara hacia afuera. Porque si vemos de la cáscara hacia adentro las personas que van a ocupar eso y medimos realmente cómo se sienten, bueno, nosotros como seres humanos creo que nuestro desde no hacerle mal a otra persona, entonces tenemos que también trabajar bajo esos parámetros, que no solamente decir, bueno, voy a hacer algo monumental y que sea estéticamente, artísticamente un ícono, sino que, bueno, las personas son las que viven en ese espacio, ¿no? Bien, creo que el gran invitado en el centro ha sido la persona en esta conversación. Algo muy interesante, una arquitectura para la persona. Es que eso es lo que efectivamente me quedo. Bueno, Ana, mil gracias por esta conversación. Yo creo que se abrieron muchos temas que quienes están... Sí. No hablamos ni de los otros pilares.
Y bueno, Como no son hablamos ni muchos. siquiera de los otros pilares. Sí, 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 bueno, es mucho. yo que conozco un poquito más el tema, porque como te digo, fui oyente del taller, bueno, lo tengo un poquito más fresco. Me metí a leer una buena bibliografía que tú dejabas, me comí varios ahí, varios libros, pero me apasionó el tema y por eso lo decidimos tocar, en parte porque, bueno, también forma parte de lo que vemos en el día a día aquí en nuestra universidad. Así que muchísimas gracias, Ana, por compartir este espacio. Habrán otras oportunidades para poder seguir ahondando. Y bueno, para quienes están escuchando este podcast, bueno, muchas gracias por haber llegado acá al final de este capítulo más. Y los invitamos a estar atentos a nuestros próximos capítulos, ponerle like, obviamente, tanto al video como al capítulo en la plataforma que lo estés viendo y obviamente activar la campanita para que te llegue la información de cuando salga un nuevo capítulo. Muchas gracias, Ana. A ustedes.